El cielo nocturno sobre Nueva Terra no se parecía en nada al que Elías había conocido en la Tierra. En lugar de una sola luna pálida, 3 satélites de distintos tamaños colgaban entre constelaciones desconocidas, bañando el asentamiento con un inquietante resplandor azul plateado. Elías estaba sentado en el tejado de la casa prefabricada de su familia, con las piernas colgando del borde mientras miraba hacia arriba. 6 meses desde que las naves de evacuación los trajeron aquí, y aún no se acostumbraba al paisaje celeste alienígena. Elías, ahora dentro. La voz de su madre interrumpió sus pensamientos. Toque de queda en 15 minutos. El niño suspiró, pero no se movió. A los 12 años, estaba atrapado en ese frustrante espacio entre la infancia y la adolescencia donde la independencia se sentía vital, pero constantemente fuera de su alcance. ¿Me oíste? Su madre apareció en la puerta de abajo, con el rostro tenso por la preocupación. Los drones perimetrales estarán activos pronto. Solo 5 minutos más, suplicó Elías, con la mirada fija en las estrellas. La expresión de su madre se suavizó ligeramente. 3 minutos, ni un segundo más. Mientras ella desaparecía de nuevo en el interior, Elías volvió su atención al cielo nocturno. Los adultos siempre eran tan cautelosos, tan temerosos. Desde que la Tierra se había vuelto inhabitable, el clima finalmente colapsó tras siglos de abuso. La humanidad había sido huésped en este mundo. La especie indígena, los Bine, había permitido que los refugiados humanos establecieran asentamientos en su continente menos poblado, pero las relaciones seguían siendo tensas. Elías nunca había visto un Bine de cerca. Eran reservados, comunicándose solo a través de embajadores humanos designados. En la escuela de asentamiento, les enseñaron que los Bine eran una raza antigua y tecnológicamente avanzada con un aspecto algo reptiliano, pero que poseían habilidades que los humanos podrían considerar sobrenaturales. Un destello de movimiento captó su atención. Algo grande cruzando el cielo, oscureciendo brevemente las estrellas. No era una nave ni un dron, algo vivo. Antes de que pudiera procesar lo que había visto, su madre volvió a llamar. De mala gana, Elías volvió a subir por el acceso al tejado y bajó a la casa. Durante la cena, sus padres hablaron de las preocupaciones habituales de los adultos, el racionamiento de agua, las últimas tensiones diplomáticas, la expansión del sector agrícola. Elías movió su proteína sintética por el plato, pensando en la figura voladora que había vislumbrado. ¿Me disculpan?, preguntó cuando la conversación de sus padres giró hacia los horarios de trabajo. Su madre frunció el ceño al ver su comida a medio comer, pero asintió. Directo a la tarea, no a los juegos. En su habitación, Elías abrió la base de datos del asentamiento en su tableta. Escribió criaturas voladoras de Nueva Terra en el campo de búsqueda. La mayoría de los resultados eran sobre los pequeños animales parecidos a murciélagos que habitaban los bosques más allá del asentamiento. Nada lo suficientemente grande como para coincidir con lo que había visto. Impulsivamente, cambió su búsqueda a leyendas de Bine. Los resultados fueron escasos. Los alienígenas compartían poco de su cultura con los humanos. Pero una entrada le llamó la atención: los guardianes del cielo. Según traducciones limitadas de la mitología de Bine, seres antiguos surcaron los cielos, protegiendo al mundo de amenazas cósmicas. La ilustración que acompañaba la ilustración mostraba una criatura con un cuerpo alargado, múltiples pares de alas y una cabeza serpenteante. «Dragones», susurró Elías. Tenían dragones. Esa noche, el sueño llegó a ratos, lleno de sombras fugaces y mundos extraños. Al amanecer, Elías había tomado una decisión. Encontraría lo que había visto. Después de la escuela, en lugar de ir directamente a casa como exigían las normas del asentamiento, se escabulló hacia el límite este. El perímetro estaba marcado por una serie de postes altos que proyectaban un campo de monitoreo invisible, no una barrera física, sino una que alertaría a seguridad si se cruzaba. 3 semanas antes, al recuperar una pelota que había rodado cerca del límite, había descubierto un punto ciego, una sección donde 2 campos de monitoreo se superponían de forma imperfecta,
creando un pasillo estrecho donde los sensores se anulaban mutuamente. Era arriesgado, pero su curiosidad superó su precaución. Comprobando que nadie lo observara, Elías se lanzó entre los postes en el punto preciso que había identificado. El corazón le latía con fuerza al entrar en el terreno prohibido más allá del asentamiento. El paisaje cambió rápidamente de la ordenada construcción humana al salvaje ecosistema alienígena de Nueva Terra. La vegetación nativa era predominantemente verde azulada, con estructuras más parecidas a helechos y hongos terrestres que a árboles auténticos. El suelo se sentía ligeramente elástico bajo sus pies. Elías consultó su pequeña brújula y se dirigió al este, hacia la región montañosa a donde creía que se dirigía la figura voladora. Tras una hora de caminata, la duda empezó a asaltarlo. Era una tontería y peligroso. Sus padres se pondrían frenéticos si no regresaba a casa. Estaba a punto de regresar cuando notó algo inusual, un patrón de vegetación rota, como si algo grande hubiera atravesado el dosel del bosque. Siguiendo el rastro de destrucción, Elías llegó a un pequeño claro donde el suelo había sido excavado, como si algo se hubiera detenido. Al final de este camino yacía una criatura como nunca antes había visto. Era enorme, fácilmente del tamaño del vehículo de transporte más grande del asentamiento. Su cuerpo era serpenteante, pero con múltiples extremidades, incluyendo lo que parecían ser 3 pares de alas, ahora plegadas y dañadas contra sus costados. Escamas de un intenso índigo cubrían la mayor parte de su cuerpo, desvaneciéndose a plata en la parte inferior. Su cabeza era alargada, con múltiples ojos dispuestos en un patrón que a Elías le recordó a una corona. La criatura respiraba, con respiraciones superficiales y trabajosas que le hacían estremecer todo el cuerpo. Elías se quedó paralizado entre el miedo y la sorpresa. No era Vine, como lo habían descrito. Era algo completamente distinto. Como si percibiera su presencia, los 9 ojos de la criatura se abrieron, los 9 brillaban con una luz interior como estrellas atrapadas. No hizo ningún movimiento para atacar o huir. En cambio, simplemente lo observó, con una inteligencia en su mirada que trascendía la barrera entre especies. Elías debería haber corrido. Su instinto de supervivencia le gritaba que huyera. En cambio, dio un paso al frente. ¿Estás herido?, preguntó de inmediato, sintiéndose estúpido. Incluso si esta criatura entendiera el lenguaje, no sería el habla humana. Para su asombro, una voz llenó su mente. No un sonido, sino un significado puro, de alguna manera traducido a palabras que podía comprender. Me estoy muriendo, pequeño, el último de mi especie. Por fin me uno a mis hermanos en el vacío. Elías jadeó, tambaleándose hacia atrás. La criatura le había respondido mentalmente. Tú puedes entenderme. Puedes hablar. No hablar como lo conoces. Tu mente es inusualmente receptiva. La mayoría de los humanos se han cerrado a ese tipo de comunicación. El cuerpo de la criatura tembló con otra respiración dificultosa. Deberías regresar a tu asentamiento. No es seguro para ti aquí. ¿Qué eres?, preguntó Elías, ignorando la advertencia. Mi especie tenía muchos nombres en muchos mundos. Tus ancestros podrían habernos llamado dragones, aunque no somos de tu tierra. La vid nos nombró guardianes. Te estás muriendo. Elías dijo, la realidad de la situación se está asimilando. ¿Puedo ayudar? Podría llamar a los adultos, a nuestros médicos. No me queda ayuda en este universo. Mi tiempo concluye como debe ser. Simplemente busqué la soledad para mi muerte. La voz mental del dragón vaciló. No esperaba una audiencia. A pesar de la advertencia, Elías se acercó. ¿Por qué eres el último? ¿Qué pasó con los demás como tú? Una lenta extinción. Nunca fuimos numerosos, pero fuimos esenciales. Los ojos de la criatura se apagaron momentáneamente antes de brillar de nuevo. Manteníamos equilibrios cósmicos que vuestras ciencias aún no han descubierto. A medida que las viejas estrellas morían y surgían nuevas civilizaciones, nuestro propósito se atenuó. Algunos eligieron pasar al vacío voluntariamente. Otros se desvanecieron cuando sus mundos vinculados perecieron.
Yo permanecí por mi vínculo con este mundo, con la vid. Pero la vid sigue aquí. Elías dijo que ellos también lo han olvidado. Avanzaron, se volvieron hacia el interior con sus tecnologías, sin mirar ya al cielo con asombro. Cuando se olvida a un guardián, nuestra esencia comienza a desvanecerse. Un sonido como un trueno lejano retumbó en el pecho de la criatura. Han pasado 3 siglos desde que un niño de la vid cantó las antiguas canciones o dejó ofrendas en las cumbres sagradas. Elías notó un extraño fluido luminoso que resumaba de las heridas del costado del dragón. «Estás herido. Una brecha de meteorito. Antes me habría curado rápidamente. Ahora, con mi conexión con este mundo tan tenue, no tengo fuerzas». La mirada del niño recorrió al magnífico ser, absorbiendo los intrincados patrones de sus escamas, la sutil luminiscencia que parecía latir bajo su piel. Incluso muriendo, era lo más hermoso que había visto jamás. «No quiero que muera solo», dijo Elías, sorprendiéndose a sí mismo con las palabras. Los ojos del dragón se fijaron en él con más intensidad. «¿Y qué harías tú en su lugar? Un niño humano». Sin responder, Elías se acercó a la criatura y se sentó en el suelo blando junto a su enorme cabeza. Estaba lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba el cuerpo del dragón y oler el extraño aroma metálico de su sangre. «Me llamo Elías», dijo. «Nosotros no usábamos nombres como ustedes, pero la vid una vez me llamó Astronix, observador del séptimo cielo». «Es un buen nombre», dijo Elías, sin saber qué más añadir. «Suena importante». Quizás una vez un temblor recorrió el cuerpo de Astronix. «Dime, Elías de la Tierra, ¿por qué han venido los humanos a este mundo?» Los patrones cambiaron de repente. «Sentí tu llegada, pero estaba demasiado débil para observar de cerca». Elías dudó, luego explicó sobre el colapso climático de la Tierra, la búsqueda desesperada de mundos habitables y la aceptación condicional de refugiados humanos por parte de las vides. Vagabundos en busca de refugio. Una historia tan antigua como la vida senciente. La voz mental de Astronix se fortaleció momentáneamente. «Y, sin embargo, a diferencia de la vid, todavía miras las estrellas con asombro. Tu hijo todavía se aventura más allá de los límites seguros por curiosidad». «Me meteré en problemas por eso», admitió Elías. «Los problemas suelen ser el precio del descubrimiento». Los ojos del dragón se oscurecieron de nuevo, esta vez por más tiempo. «Me debilito. Deberías irte, Elías. La muerte no es para que la vean los jóvenes». «No quiero dejarte», insistió Elías. «Nadie debería morir solo». La declaración flotaba entre ellos. Simple pero profunda. Finalmente, Astronix respondió. «La compasión es rara y preciosa en todos los mundos». «Muy bien. Quédate si quieres». Se quedaron sentados en silencio mientras el hijo alienígena comenzaba a descender en el cielo. Elías sabía que su ausencia le traería graves consecuencias, pero no se atrevía a irse. Algo antiguo y magnífico moría a su lado. Algo que se había elevado entre las estrellas y había visto civilizaciones surgir y caer. «¿Me hablarás de las estrellas?», preguntó Elías de repente. «¿Las que has visto?». La mente de Astronix volvió a la suya, y de repente Elías ya no estaba sentado en un claro de Nueva Terra. Se elevaba por el cosmos, observando estrellas binarias danzar unas alrededor de otras en un ballet gravitacional. Presenció el nacimiento de un sistema solar a partir de polvo cósmico arremolinado. Sintió el frío vacío del espacio y el intenso calor de las erupciones solares. «Es asombroso», susurró Elías cuando la visión se desvaneció. «Has visto tanto. El propósito de un guardián es presenciar, recordar, preservar los patrones». La respiración de Astronix se había vuelto más dificultosa. «Cuando me haya ido, estos recuerdos se dispersarán de vuelta en la conciencia cósmica de la que todos emergemos». «Eso no es justo», dijo Elías. Un nudo se formó en su garganta. «Alguien debería recordarte». El ojo más grande del dragón se fijó en él. «Quizás alguien lo haga». Al oscurecerse, Elías percibió una tenue luminiscencia que se extendía por las escamas de Astronix.
El índigo se oscureció a violeta, y luego comenzó a brillar como el cielo nocturno. ¿Qué te pasa?, preguntó alarmado. Mi transición final comienza. Mi forma física regresa a la materia estelar. No había miedo en la voz mental del dragón, solo una profunda aceptación. Es hermoso a su manera. Elías sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Me alegro de haberte encontrado. Yo también, joven. Ha pasado mucho tiempo desde que conversé con otro ser. El cuerpo de Astronix se estremeció. Tengo una petición si estás dispuesto. Lo que sea, dijo Elías sin dudar. La vida ha olvidado a sus guardianes. Pero quizá los humanos no deban hacerlo. ¿Me recordarías? Elías de la tierra, mirarías a las estrellas y recordarías a ese ser que una vez se elevó entre ellas, vigilando la danza cósmica. Lo recordaré, prometió Elías con la voz quebrada. Se lo contaré a otros también. Entonces mi muerte tiene un propósito después de todo. La luminiscencia se había extendido para cubrir Astronix por completo, haciendo que el dragón pareciera construido de luz estelar en lugar de materia física. Un último regalo antes de irme. Antes de que Elías pudiera responder, la mente de Astronix envolvió la suya una vez más en más profunda. El conocimiento lo inundó. No solo visiones aisladas, sino la comprensión de la verdadera naturaleza de las estrellas, los patrones ocultos de la energía cósmica, el lenguaje secreto de los cuerpos celestes. Era demasiado para que su joven mente lo comprendiera por completo, pero anidaba en su interior, esperando ser desempacado con el tiempo. Cuando terminó la transferencia, Elías jadeó, abrumado por la experiencia. ¿Qué hiciste? He compartido la visión del guardián contigo. Se desplegará a medida que crezcas. A medida que estés listo, la forma de Astronix se volvía cada vez más transparente. Los bordes del enorme cuerpo se disolvían en mohús de luz. Úsalo con sabiduría, estrella. Por favor, no te vayas, susurró Elías, aunque sabía que era feudal. Todo debe terminar para permitir nuevos comienzos. La voz del dragón se desvanecía, volviéndose difícil de percibir. Pero quizás no todos los finales son definitivos. El claro se llenó de luces danzantes mientras el cuerpo de Astronix seguía disolviéndose. El proceso era hermoso más que grotesco, como ver una constelación reorganizarse en el cielo nocturno. Búscame en los patrones entre las estrellas, Elías. En los espacios donde la luz se encuentra con la oscuridad, estaré allí en una forma diferente. Con esas últimas palabras, el último dragón alienígena completó su transformación. Las partículas luminosas se arremolinaron alrededor de Elías momentáneamente como en una despedida antes de elevarse hacia el cielo en una espiral de luz. Ascendieron cada vez más alto hasta fundirse con las estrellas emergentes de la noche alienígena. Elías permaneció sentado en el claro, con lágrimas corriendo por su rostro. Había venido en busca de aventuras y encontró algo mucho más grande, un final. Y quizás, aunque aún no entendía cómo, un comienzo, el sonido de los drones de búsqueda rompió el silencio. El asentamiento debió haber notado su ausencia e iniciado una búsqueda. En instantes, lo encontrarían y lo llevarían de regreso a un lugar seguro, a las reglas y límites de la existencia humana en este mundo prestado. Pero mientras Elías se preparaba para recibir su inevitable castigo, se sintió diferente. El conocimiento de los guardianes zumbaba en su interior, sutil pero profundo. Miró las constelaciones desconocidas con nuevos ojos, viendo patrones y conexiones invisibles antes. Lo recordaré, susurró al cielo nocturno. Lo prometo. El grupo de búsqueda lo encontró minutos después. Un niño pequeño, solo en un claro, con el rostro vuelto hacia arriba, paralizado por las estrellas como si le hubieran hablado. No vieron la tenue luminiscencia que lo envolvía, el sutil brillo en sus ojos que antes no existía. No podían saber que el último guardián de Nueva Terra había transmitido su legado a un niño humano, creando un puente entre dos especies que nunca se habían conocido. Mientras lo conducían de vuelta al asentamiento, Elías sintió el peso de su promesa.
recordaría a Astrón. Aprendería a comprender el conocimiento que le había sido otorgado. Y algún día, de alguna manera, ayudaría a humanos y a Vine a recordar mirar las estrellas con asombro. Las luces del asentamiento humano aparecieron en el horizonte, artificiales y contenidas en comparación con el vasto despliegue cósmico. Elías sabía que enfrentaba restricciones, castigos, padres decepcionados. Pero nada de eso parecía importante ya. Se había sentado con un dragón estelar moribundo y había cambiado para siempre. En el cielo, una nueva estrella apareció, una que no había estado allí antes. Ningún astrónomo, humano o divine, podría explicar su repentina aparición. Pero Elías sabía que eran Astronics ocupando un nuevo lugar en el patrón cósmico, vigilando un nuevo terror una vez más. El equipo de búsqueda no se percató de que Elías levantó la mano en un pequeño gesto hacia la nueva estrella. Tampoco vieron el breve pulso de luz que le respondió desde el cielo. 2 semanas de arresto domiciliario le dieron a Elías tiempo de sobra para reflexionar sobre su experiencia en el bosque. Sus padres se sintieron furiosos y aliviados a partes iguales cuando el equipo de búsqueda lo trajo a casa. El consejo del asentamiento había considerado penas más severas. Las interacciones con formas de vida alienígenas desconocidas estaban estrictamente reguladas. Pero al final, concluyeron que Elías simplemente se había perdido mientras exploraba. No le había contado a nadie sobre Astrón. ¿Cómo iba a hacerlo? Pensarían que inventaba historias para justificar su comportamiento. O peor aún, le creerían y querrían saber dónde había estado el dragón. Pero no quedaba nada físico que encontrar, solo un claro en un bosque alienígena y quizás algunas lecturas de energía inusuales que pronto se desvanecerían. En la 15ª noche de su confinamiento, Elías despertó repentinamente de un sueño en el que volaba entre las estrellas. Su habitación estaba a oscuras, salvo por un tenue resplandor azul que emanaba de su propia piel. Levantó las manos y observó con fascinación cómo pequeños puntos de luz parecían moverse bajo su epidermis, trazando patrones como constelaciones. La visión del guardián, susurró, recordando el último regalo de Astronics. Impulsado por un instinto que no comprendía, Elías se acercó a su ventana y miró el cielo nocturno. La nueva estrella, la estrella de Astronics, latió 1, 2, 3 veces seguidas. Sin saber cómo lo supo, Elías comprendió que era una llamada. Su castigo terminaría mañana. Podía esperar, regresar al claro con normalidad durante el día. Pero la atracción era demasiado fuerte para resistirla. En silencio, Elías se vistió y salió de su habitación. Sus padres dormían profundamente mientras él abría la puerta principal y se adentraba en la noche. El asentamiento estaba tranquilo bajo el toque de queda. El único movimiento provenía de los drones de seguridad automatizados que patrullaban a intervalos regulares. Elías había memorizado sus patrones durante sus muchas noches de estar sentado en los tejados. Se mantuvo en las sombras, cronometrando sus movimientos cuidadosamente hasta llegar al límite este y su pasadizo secreto. Una vez más allá del perímetro, se movió con más libertad, guiado por la estrella pulsante en lo alto y la extraña nueva conciencia en su interior. El bosque era diferente por la noche. La flora nativa emitía una tenue bioluminiscencia, proyectando sobre el paisaje una luz verde azulada fantasmal. Sonidos de criaturas nocturnas alienígenas resonaban a su alrededor, pero Elías no sentía miedo. Lo llamaban, y de alguna manera sabía que estaba protegido. El claro parecía transformado. Donde la forma física de Astronics se había disuelto, ahora crecía un círculo perfecto de vegetación luminosa. Plantas como ninguna que Elías hubiera visto antes, con hojas translúcidas que capturaban y reflejaban la luz de las estrellas. En el centro de este círculo, un pequeño objeto brillaba. Elías se acercó con cautela, arrodillándose junto al objeto. Era una estructura cristalina del tamaño de la palma de su mano, facetada como un diamante, pero con un interior que se arremolinaba con colores y luces como una galaxia en miniatura.
Al tocarla, el conocimiento inundó su mente una vez más, no abrumador esta vez, sino concentrado y claro. El cristal era una semilla, no biológica como las plantas terrestres crecían a partir de semillas, sino cósmica, un punto concentrado de energía e información que, en las condiciones adecuadas, podía convertirse en un nuevo guardián. Astronyx no había muerto simplemente. El dragón se había transformado y, al hacerlo, así creó el potencial para la continuidad. Pero la semilla necesitaba algo que Astronyx por sí solo no podía proporcionar, una conexión con los seres sensibles de este mundo. Necesitaba reconocimiento, fe, asombro, necesitaba ser recordada. Con la semilla de cristal en sus manos, Elías supo con absoluta certeza lo que debía hacer. No se trataba solo de recordar a los Astronyx. Se trataba de asegurar que los guardianes siguieran existiendo en este universo. Pero no podía hacerlo solo. Necesitaba conectar dos mundos, el humano y el divine. Comprenderlo le trajo claridad y aprensión. Los humanos y Vine apenas interactuaban, separados por la cautela mutua y las diferencias culturales. ¿Cómo podría un niño de 12 años unirlos? Como en respuesta a su duda, el cristal pulsó cálidamente en su palma. A través de él, Elías percibió la conciencia persistente de Astronyx. No el ser completo del dragón, sino un eco, un fragmento preservado dentro de la semilla. No transmitía palabras, sino impresiones. Paciencia, persistencia, fe. Encontraré la manera. Elías prometió, guardando cuidadosamente el cristal en su bolsillo. El viaje de regreso al asentamiento fue, de alguna manera, más fácil. Como si el bosque mismo lo guiara, se deslizó por su punto ciego en el perímetro justo antes del amanecer, evadiendo los drones de seguridad con una extraña percepción de sus movimientos. Al llegar a casa, trepó por la ventana de su habitación y se desplomó en la cama, exhausto pero con un propósito. Su madre lo despertó 3 horas después. Último día de restricción, dijo con voz severa, pero con un matiz de alivio. Las últimas 2 semanas han sido difíciles para todos. Espero un comportamiento ejemplar de ahora en adelante, Elías. No más vagabundeos. No más secretos. La culpa le revolvió el estómago. Ya guardaba el mayor secreto de su vida sin planes de revelarlo. Lo entiendo, mamá. Siento preocuparte. Su expresión se suavizó. Vinimos a este mundo para empezar de nuevo, para construir algo juntos. No podemos hacerlo si no confiamos el uno en el otro. Las palabras la golpearon con más fuerza de la que podía imaginar. Confianza. Eso era lo que estaba violando. Ocultando su encuentro con los Astronyx. ¿Pero cómo podía explicar algo tan extraordinario? Nunca lo perderían de vista. Después de que su madre se fuera, Elías examinó cuidadosamente la semilla de cristal a la luz de la mañana. Su interior se arremolinaba con patrones cósmicos, nebulosas en miniatura y formaciones estelares suspendidas en la perfección cristalina. La envolvió en un paño suave y la escondió en un compartimento debajo del cajón de su escritorio. Esa tarde, al terminar oficialmente su restricción, Elías pudo volver a sus actividades normales. En lugar de reunirse con los demás niños en el área de recreo, se dirigió a la pequeña biblioteca del asentamiento. Si quería cumplir su promesa a Astrón, necesitaba información. La base de datos del asentamiento contenía información limitada sobre la cultura Vine, principalmente asuntos prácticos relacionados con la diplomacia y los protocolos de convivencia. Pero había una sección que le llamó la atención, un registro de la ceremonia formal de bienvenida que tuvo lugar cuando los humanos aterrizaron por primera vez en Nueva Terra. Según el relato, una delegación de 7 representantes de Vine se había reunido con líderes humanos. La ceremonia incluyó un intercambio de regalos simbólicos y un ritual de compartir sustento. Lo más intrigante fue la mención de un joven Vine presente en la ceremonia, hijo de uno de los delegados, descrito como inusualmente curioso por las costumbres humanas. Elías buscó imágenes del evento y encontró una fotografía grupal. Se enfocó en la delegación Vine. Efectivamente, tenían apariencia de reptil, con rostros alargados,
piel escamosa en varios tonos de cobre y bronce, y ojos con pupilas verticales. El joven Vine se mantenía ligeramente apartado de los adultos, y algo en su postura sugería la misma incómoda timidez que Elías solía sentir entre adultos. Un plan comenzó a formarse en su mente. Si lograba contactar con ese joven Vine, tal vez podrían establecer una conexión, un primer paso para compartir el conocimiento de los guardianes. ¿Pero cómo? Los Vine vivían en sus propias ciudades, lejos del asentamiento humano. El único contacto regular entre la especie se producía a través de canales diplomáticos oficiales. La respuesta llegó 3 días después, cuando su padre mencionó en la cena que una delegación Vine visitaría el asentamiento para una conferencia diplomática programada. Esta vez enviarían a su agregado cultural. Su padre dijo, revisando su tableta, que aparentemente hay interés en establecer algún tipo de programa de intercambio cultural. Elías levantó la vista bruscamente. ¿Cuándo vienen? La semana que viene. ¿Por qué tanto interés? Su padre lo miró con cierta sospecha. Solo curiosidad. Aprendemos sobre ellos en la escuela, pero nunca los vemos en persona. Su madre intercambió una mirada con su padre. El edificio diplomático está prohibido para los civiles durante las visitas oficiales. Elías, no te hagas ilusiones. Lo sé, dijo rápidamente. Solo me lo preguntaba, pero ya estaba tramando un plan. La semilla de cristal zumbaba débilmente en su escondite como en señal de aprobación. La semana transcurrió con una lentitud agonizante. Elías dedicó su tiempo a prepararse, usando la visión guardiana que Astronix le había regalado para comprender mejor los patrones cósmicos. Cada noche, sostenía la semilla de cristal y contemplaba las estrellas, absorbiendo un conocimiento que ningún humano había poseído jamás. Aprendió a ver las conexiones entre los cuerpos celestes, los flujos de energía cósmica, las sutiles resonancias que vinculaban a todos los seres vivos. Y lo más importante, descubrió que podía proyectar sus pensamientos. No con la claridad con la que Astronix se había comunicado con él, pero con la suficiente para potencialmente alcanzar. Mente receptiva. Lo agotaba intentarlo, pero practicaba con diligencia, enviando mensajes sencillos a pequeñas criaturas nativas en los espacios verdes del asentamiento. Cuando llegó el día de la visita de Vine, Elías estaba listo. Asistió a la escuela como de costumbre, pero fingió estar enfermo después del almuerzo. La enfermera de la escuela, al no encontrar nada físicamente malo, pero notando su fiebre alta, un efecto secundario de su práctica con el sitio guardián, lo envió a casa temprano. En lugar de irse, Elías se dirigió al barrio diplomático. La semilla de cristal estaba envuelta en tela y guardada de forma segura en su bolsillo interior. Podía sentirla resonar con su elevado estado emocional, calentándose contra su pecho. El edificio diplomático era fácilmente identificable, más grande que la mayoría de las estructuras del asentamiento, y rodeado por un jardín decorativo que incorporaba tanto plantas terrestres como vegetación nativa de Nueva Terra. 2 oficiales de seguridad humanos estaban en la entrada principal, verificando las credenciales de los que entraban. Elías no tenía ninguna posibilidad de entrar por la parte delantera. En cambio, rodeó el jardín, buscando otra manera. La parte trasera del edificio tenía grandes ventanales que daban a un patio donde se habían dispuesto mesas, presumiblemente para los diplomáticos. Recepción. Al encontrar un denso grupo de arbustos con una buena vista del patio, Elías se dispuso a esperar. Era un riesgo. Si los agentes de seguridad lo detectaban, estaría en problemas mucho peores que su castigo anterior. Pero el cristal pulsó tranquilizadoramente contra su pecho, y en algún lugar arriba, supo que la estrella de Astronix lo observaba. Después de 1 hora, el patio comenzó a llenarse de gente. Diplomáticos humanos con atuendo formal se mezclaban torpemente con la delegación Vine. Los alienígenas se movían con una gracia fluida que hacía que su apariencia reptiliana pareciera elegante en lugar de amenazante. Su piel escamosa brillaba bajo la luz del sol de la tarde, mostrando sutiles patrones iridiscentes al moverse. Elías observó al grupo con ansiedad, buscando alguna señal de un Vine más joven.
¿Habían traído al mismo niño que había asistido a la ceremonia del primer contacto? El cristal se calentó de forma casi incómoda, como si percibiera la proximidad de algo importante. Y entonces los vio, un Verín más joven y pequeño, ligeramente apartado de la delegación adulta, examinando una planta terrestre en flor con evidente curiosidad. Este Verín era de un tono más claro que los otros, con escamas doradas y cobrizas, y ojos que parecían más grandes y expresivos. Elías respiró hondo y se concentró. Había practicado esto, pero nunca a tanta distancia ni con una especie no terrestre. Sosteniendo la semilla de cristal a través de la tela de su bolsillo, se concentró en proyectar un simple pensamiento hacia la joven Vid. Sé de los guardianes. La joven Vid levantó la cabeza de golpe, con los ojos moviéndose rápidamente a su alrededor, confundida. Habían presentido algo. Animado, Elías lo intentó de nuevo. Asterix, la última guardiana, me dio una semilla. Necesita tanto humanos como Vid para crecer. Asterisco. La joven Vid definitivamente estaba reaccionando, alejándose de la planta en flor y observando el jardín con atención. Una de las Vid adultas lo notó y se acercó, diciendo algo en su lengua sibilante. La más joven respondió, señalando el jardín. El corazón de Elías se aceleró. Se le estaba acabando el tiempo. Con un último impulso de concentración, proyectó un último pensamiento, vertiendo en él toda su desesperación y sinceridad. Asterisco, conoce. Me encontré en el claro del bosque oriental donde ascendió el guardián. Esta noche, por favor, asterisco. El esfuerzo mental lo dejó mareado y agotado. Con la visión borrosa, vio al joven Vine paralizarse, luego girarse deliberadamente hacia su escondite. Sus ojos se encontraron en la distancia, humanos y alienígenas. Y en ese momento, Elías sintió algo parecido a un reconocimiento entre ellos. El joven Vine asintió casi imperceptiblemente antes de volverse para unirse al adulto. Fue suficiente. Elías se retiró de su escondite, con cuidado de evitar las patrullas de seguridad mientras salía del barrio diplomático. Para cuando llegó a casa, el agotamiento lo había vencido. Su madre, creyendo que venía directamente de la escuela, lo mandó a la cama con instrucciones preocupadas de descansar. Elías no discutió. Necesitaba recuperar fuerzas para esta noche. Puso la alarma a medianoche y cayó en un sueño profundo lleno de sueños de estrellas, dragones y puentes que cruzaban distancias imposibles. La alarma lo despertó sobresaltado. Elías se movió en silencio por la casa a oscuras. La rutina de escabullirse ahora familiar. La semilla de cristal brillaba débilmente a través de la envoltura de tela, proporcionando la luz suficiente para guiar sus movimientos. Esta vez dejó una nota en su cama, como medida de precaución en caso de que volvieran a descubrir su desaparición. No revelaba la verdad, simplemente afirmaba que necesitaba comprobar algo y que volvería por la mañana. No evitaría el castigo, pero podría reducir el miedo de sus padres. El cruce del perímetro se realizó sin problemas y pronto Elías se abrió paso a través del bosque alienígena hacia el claro donde había conocido a Astronix por primera vez. La luminosa vegetación iluminaba su camino y parecía iluminarse a medida que se acercaba al lugar sagrado donde el guardián había ascendido. El círculo de extrañas plantas que habían crecido donde el cuerpo de Astronix se había disuelto ahora brillaba con mayor intensidad, como si anticipara algo significativo. Elías se dirigió al centro del círculo y esperó. La semilla de cristal ahora se sacó de su envoltorio y se sostuvo en su palma abierta. Latía con un ritmo constante como el latido de un pequeño corazón. El tiempo pasó sin señales del joven Vine. La duda empezó a invadirlo. ¿Había malinterpretado ese gesto? ¿Había recibido el extraterrestre siquiera sus mensajes mentales? ¿Tal vez se ha informado a los adultos? E incluso ahora, es posible que se estén organizando grupos de búsqueda para encontrar al intruso humano que había interrumpido el evento diplomático. Justo cuando su esperanza comenzaba a desvanecerse, un crujido llegó desde el borde del claro. Elías se puso tenso, preparado para correr si era necesario. Pero fue el joven Vine quien entró en el círculo de luz, solo y desarmado. De cerca,
Ambos eran más extraños y más familiares de lo que Elías había esperado. Claramente no era humano con piel escamosa y esos ojos con pupilas verticales, pero con una postura y expresión que transmitían emociones reconocibles. Precaución, curiosidad, asombro. Eres el humano que sabe de los guardianes. Dijo Devine en perfecto inglés, la voz más aguda que la de los adultos, pero con una cualidad sibilante que lo marcaba como no humano. Elías asintió sin palabras por un momento al haber logrado realmente hacer contacto. Soy Darín, continuó el joven Vine. Hijo del embajador Serac del elenco de Scaler. Soy Elías, atinó a responder. ¿Cómo encontraste este lugar? La cabeza de allí se inclinó ligeramente. Seguí la resonancia de lo que llevas. Y he estado aquí hace mucho tiempo. ¿Has estado aquí? ¿Has visto un guardián? Elías no pudo ocultar la emoción en su voz. No visto. No como lo has hecho tú. Durin se acercó, con los ojos fijos en el cristal en la palma de la mano de Elías. Cuando era muy pequeña, mis padres me llevaron a este claro y me contaron historias de los antiguos que una vez protegieron nuestro mundo. Es una tradición en mi línea familiar, aunque la mayoría de Vine lo ha olvidado. Elías extendió su mano, ofreciendo una vista más clara del cristal. Su nombre era Astronix. Estaba muriendo cuando lo encontré. Él me dio esta semilla y compartió su conocimiento conmigo. Los ojos de allí se abrieron y sus pupilas verticales se expandieron. Un guardián habló contigo, compartió la vista. Había asombro en la voz del extraterrestre y tal vez un atisbo de celos. Sí. Dijo que fue el último, pero que tal vez ese no tenía por qué ser el final. Elías respiró hondo. Se disolvió en luz, se convirtió en una nueva estrella. Pero antes de eso, creó esta semilla. Creo que necesita que ambas especies crezcan. El joven Vine permaneció en silencio durante un largo momento, estudiando el cristal. Finalmente, dijeron, hay textos antiguos en mis familias que hablan de tales semillas. Se les llamaban núcleos estelares, la esencia de un guardián concentrada en forma física. Pero según los textos, requieren un nexo de apreciación consciente para germinar. ¿Qué seres que reconocen a los guardianes que miran las estrellas con asombro, que entienden los patrones? La mirada de Darren se levantó del cristal para encontrarse con los ojos de Elías. Nuestros dos pueblos han olvidado cómo hacer esto correctamente. Los humanos traen su curiosidad pero carecen de la conexión histórica. Vine tiene la historia pero se han alejado de las estrellas. Hago. The texts speak of a ritual, a joining of minds focused on the cosmic patterns anchored by the star core. But it requires more than used to S2. Elias shoulder slumped. But how? Our people barely interact. The adults would never allow this kind of mixing. A slow smile spread across the face, revealing teeth that were not kite like human ones, more numerous and slightly pointed. Then perhaps we should not ask the adults. The plan they formed over the next door was both simple and audacious. Cada uno reclutaría un pequeño grupo de sus compañeros, jóvenes curiosos y de mente abierta a quienes se les podía confiar el secreto. Se encontrarían en el claro durante la alineación de las 3 lunas de Nueva Terra. Dentro de 5 días, cuando las energías cósmicas serían más favorables, según el conocimiento que Astronix había compartido con Elías. A medida que se acercaba el amanecer, se separaron con un gesto formal que los Ren le enseñaron a Elías, un signo Vine de alianza y propósito compartido. Se sintió extraño pero significativo. El primer intercambio cultural de este tipo entre sus especies. 5 días, confirmó Elías mientras se preparaban para regresar a sus mundos separados. Bajo las lunas triples, la rienda estuvo de acuerdo. Hasta entonces, mantén cerca el núcleo de la estrella. Se vincula con su buscador. Los siguientes 5 días fueron una confusión de reuniones secretas y cuidadosos preparativos. Elías se acercó a 3 de sus compañeros en quienes confiaba. Lynn, cuyos padres trabajaban en xenobiología, Marcus, que tenía fama de guardar secretos, y Sara, cuya fascinación por la vida nativa de la Nueva Terra la había metido en problemas casi con tanta frecuencia como a Elías. Al principio no les contó todo.
Lo suficiente para despertar su curiosidad. Les mostró pequeñas manifestaciones de la vista del guardián, haciendo que patrones de luz bailaran entre sus dedos, sintiendo los movimientos de pequeñas criaturas antes de que aparecieran, prediciendo el momento exacto en que las nubes se abrirían para revelar las estrellas. Una vez que quedaron adecuadamente impresionados y juraron guardar el secreto, reveló la historia completa de Astronyx y Crystal Seed. Para su alivio, le creyeron. Niños de la era espacial criados en mundos alienígenas. Tenían menos nociones fijas de lo que era posible que la generación de sus padres. La perspectiva de conocer al joven Vine fue un incentivo adicional. Los tres admitieron sentir una intensa curiosidad por las especies autóctonas que se mantenían tan separadas de la humanidad. Mientras tanto, según breves comunicaciones mentales de los que se hacían más fuertes a medida que practicaban, el joven Vine estaba teniendo un éxito similar. 4 jóvenes de Vine del elenco de eruditos y artesanos aceptaron participar, cada uno aportando su propia perspectiva sobre las antiguas leyendas de los guardianes. En la noche de la alineación de la luna triple, los 4 niños humanos escaparon del asentamiento utilizando el punto ciego de Elías en el perímetro. Llevaban pequeñas mochilas con provisiones, agua, fuentes de luz, botiquines de primeros auxilios. Los adultos se pondrían furiosos al descubrir su ausencia, pero si el plan tenía éxito, tal vez lo entenderían. El claro se transformó bajo la luz de las 3 lunas alineadas. El círculo de plantas luminosas ahora formaba un patrón de mandala perfecto con diseños intrincados que no habían sido visibles antes. Rin y 4 jóvenes Vine esperaban en el borde del círculo, su piel escamosa brillando como metal bruñido a la luz de la luna. Hubo un momento incómodo cuando los 2 grupos se miraron. El primer encuentro no oficial entre jóvenes humanos y Vine en la historia de su convivencia en Nueva Terra. Entonces Elías dio un paso adelante, realizó el gesto de alianza que Cien le había enseñado y la tensión se rompió. Las presentaciones se hicieron en una mezcla de inglés y lenguaje Vine simplificado. Los jóvenes extraterrestres habían estado aprendiendo el habla humana por curiosidad, en contra de los deseos de los mayores más conservadores. Sus nombres eran un desafío para las lenguas humanas, pero ayudaban con la pronunciación y aceptaban los intentos de los humanos con buen humor. Una vez que pasó la extrañeza inicial, su propósito compartido los unió. Durin había traído pergaminos antiguos que representaban el ritual que intentarían, y Elías compartió lo que había aprendido a través de la vista del guardián. Juntos se dispusieron en un círculo alterno. Vid humana veriña humana con Elías y Durin en el centro. La semilla de cristal colocada entre ellos. El ritual requiere que sincronicemos nuestra conciencia, explicó la rienda al grupo. ¿Todos debemos centrarnos en el mismo patrón cósmico como la meditación?, preguntó Lin. Similar, pero dirigido hacia afuera y no hacia adentro. Debemos percibir juntos. Elías cerró los ojos, sintiendo la conciencia ampliada que Astronyx le había regalado. Cuando los abrió de nuevo, su visión había cambiado. Podía ver más allá del espectro de luz normal, percibiendo los flujos de energía que conectaban a todos los seres vivos. Los más iluminados eran los seres jóvenes que lo rodeaban, cada uno brillando con su firma de vida única. Guiaré la conciencia de Vine, dijo Ren. Elías, debes guiar a los humanos. Juntos crearemos el puente. Al principio fue difícil. Los niños humanos lucharon por expandir su percepción más allá de lo físico, mientras que al joven Vine le resultó difícil incluir a los humanos en sus conexiones mentales, que eran más naturales para su especie. Pero poco a poco, con Elías y Durin actuando como conductos, comenzó a formarse una conciencia compartida. Elías podía sentir la semilla de cristal resonando con más fuerza, respondiendo a su enfoque unido. Dirigió la atención del humano hacia la estrella de Astronyx, que ahora brillaba directamente sobre el claro. Durin hizo lo mismo con el joven Vine, agregando capas de comprensión cultural que se habían transmitido de generación en generación. A medida que su percepción compartida se fortaleció, la semilla de cristal comenzó a elevarse del suelo, flotando a la altura de los ojos en el centro de su círculo. La luz emanaba de su interior. No solo luz visible,
sino ondas de energía que atraviesan sus cuerpos como una suave electricidad. Ahora, instruyó Durin, todos debemos centrarnos en por qué queremos que regrese el guardián. No con palabras, sino con sentimiento genuino. Elías se concentró en sus recuerdos de Astronex, la antigua sabiduría del dragón, su perspectiva cósmica, la sensación de asombro que había despertado en él. Pensó en cómo los guardianes alguna vez habían ayudado a mantener el equilibrio, ya que los humanos ni siquiera podían percibir cuánto más pobre sería el universo sin ellos a su alrededor. Podía sentir que los demás aportaban sus propias perspectivas. Devine agregó recuerdos ancestrales, reverencia cultural y comprensión de los guardianes como fundamentales para el desarrollo de su mundo. Los humanos trajeron un nuevo aprecio. Curiosidad inmaculada y la capacidad de ver a los guardianes con nuevos ojos en lugar de a través de la lente de la tradición que se desvanece. La semilla de cristal lo absorbió todo, brillando más con cada momento que pasaba hasta que era doloroso mirar directamente. Luego, con un sonido como una melodía distante, se abrió. No era el simple resplandor de una estrella o lámpara, sino una luz estructurada que contenía información, memoria y potencial. La estrella de Astronix. Dentro de esta columna, la forma comenzó a tomar forma. Serpentina, alada, familiar y nueva al mismo tiempo. Al principio era traslúcido, más energía que materia, pero poco a poco fue ganando definición mientras lo observaban con asombro. «Está sucediendo», susurró. «Se está formando un guardián». La forma continuó desarrollándose, volviéndose más distinta a cada segundo. Era más pequeño que los Astronix, con menos alas y una estructura más simple, pero innegablemente de la misma especie. Sus ojos, solo 5 en lugar de 9, se abrieron, brillando con la luz interior de las estrellas. «Jóvenes», una voz resonó en todas sus mentes simultáneamente. No era la voz de Astronix, pero tenía ecos del antiguo dragón. «Has llamado y yo he venido». Elías dio un paso adelante, atraído por un instinto que no entendía del todo. «¿Sois astrónicos? Yo soy y no soy. Llevo la esencia que era Astronix, pero soy nuevo». El cuerpo de los guardianes en formación ondulaba dentro de la columna de luz. «Soy el puente nacido del sacrificio del último guardián y de vuestra voluntad combinada». «¿Cómo te llamaremos?». Uno de los jóvenes Vine preguntó. Los seres parecían considerar que estos nombres son de importancia para las criaturas encarnadas. «Pueden llamarme Nexus, porque existo en la unión de sus pueblos y el cosmos». «¿Te quedarás?». Elías no pudo evitar preguntar. «¿Serás el nuevo guardián del nuevo terror?». «Si ese es tu deseo, pero entiende, no soy como eran los antiguos. Estoy formado a partir de vuestra comprensión combinada, limitado por lo que sabéis y creéis. Creceré a medida que tú crezcas, aprenderé a medida que aprendas». El ser que se había llamado a sí mismo Nexus, descendió más dentro de la columna de luz. «Represento un nuevo tipo de guardián, vinculado no solo a los patrones cósmicos, sino también a los seres conscientes que los perciben». Están dando un paso adelante para pararse junto a Elías. Los textos antiguos hablan de tal posibilidad. Guardianes que forman un vínculo directo con la gente de un mundo en lugar de simplemente vigilarlos desde lejos. De hecho, Nexus confirmó, tus ancestros alguna vez tuvieron tales relaciones con los de mi especie antes de que se encerraran en sí con sus tecnologías. Los humanos nunca habían conocido esta conexión hasta ahora. Las implicaciones fueron enormes. No se trataba solo de preservar una especie moribunda. Se trataba de forjar un nuevo tipo de relación entre los seres sencientes y las fuerzas cósmicas que representaban los guardianes. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Marcus, expresando lo que todos se preguntaban. «Ahora debo completar mi formación». La forma de Nexus latía con creciente solidez. «Necesitaré tiempo para manifestarme plenamente en este reino». «¿Y tú?». La mirada de los guardianes recorrió a los niños reunidos. «Tendrás que explicar a tus mayores lo que ha ocurrido aquí». Una oleada de risas nerviosas recorrió el grupo. Explicar su excursión nocturna ya sería bastante difícil.
Explicar que habían ayudado al nacimiento de una nueva entidad cósmica parecía imposible. No nos creerán, dijo Sara claramente. Tal vez no al principio, reconoció Nexus. Pero lo harán, porque ahora no soy simplemente una historia o un recuerdo. Soy real y mi presencia se sentirá. Como para demostrar este hecho, la forma de los guardianes de repente estalló con una luz brillante. La columna que lo conectaba con la estrella de Astronix se ensanchó y, por un breve momento, cada humano iberino en el claro experimentó un sabor de conciencia cósmica, la vasta danza de galaxias, los hilos sutiles que conectan todos los seres vivos, los patrones más profundos que subyacen a la realidad misma. Cuando la visión se desvaneció, Nexus había cambiado. El guardián ya estaba completamente formado. Su cuerpo es una mezcla perfecta de materia física y energía cósmica. Flotó sobre ellos, con las alas extendidas, un puente viviente entre lo mundano y lo celestial. Debo ascender por ahora, anunció Nexus. Mi presencia en esta forma es demasiado intensa para una exposición prolongada. Pero regresaré cuando me llamen y velaré por este mundo mientras comienza un nuevo capítulo. ¿Cómo te llamamos?, preguntó Elías. Piensa en mí, en las estrellas y en la conexión entre tus pueblos. Eso será suficiente. El guardián comenzó a elevarse más dentro de la columna de luz. Recuerden esta noche, jóvenes. Has hecho lo que tus mayores no pudieron. Habéis mirado más allá de los límites y encontrado un propósito común. Que tanto como mi renacimiento es lo que cambiará tu mundo. Con esas palabras, Nexus ascendió rápidamente. La columna de luz se estrechó hasta convertirse en simplemente un hilo que conectaba el claro con la estrella de Astronix. Luego incluso eso se desvaneció, dejando solo el círculo de plantas luminosas y las mitades rotas de la semilla de cristal como evidencia de lo que había ocurrido. Los niños permanecieron en silencio por un largo momento, procesando lo que habían presenciado. Luego se volvió hacia Elías con una expresión que, a pesar de los rasgos extraños, claramente transmitía una mezcla de asombro y satisfacción. Deberíamos regresar antes de que nos extrañen, dijo prácticamente el joven Vine. Pero debemos encontrarnos de nuevo. Esto es solo el comienzo. Amanecía cuando los niños humanos se acercaron al límite del asentamiento. Estaban exhaustos, pero entusiasmados, cambiados para siempre por lo que habían experimentado. Como era de esperar, se había descubierto su ausencia. Drones de seguridad flotaban en el perímetro, y voces adultas llamaban sus nombres. Vamos a estar en muchos problemas, murmuró Lynn. Vale la pena, respondió Marcus con una sonrisa. Elías respiró hondo, sintiendo los restos de la vista del guardián, todavía activos dentro de él. Al hacerlo, pudo percibir débiles hilos de energía cósmica que lo conectaban con Ren y los otros niños de Vine, que ahora habían regresado sanos y salvos a su propia comunidad. Aún más fuerte era la conexión que conducía hacia la estrella de Astronix, donde ahora habitaba Nexus. Vamos, dijo a sus amigos. Cuando cruzaron el perímetro, fueron inmediatamente rodeados por padres preocupados y severos agentes de seguridad. Las preguntas vinieron de todas direcciones. ¿Dónde habían estado? ¿Qué habían hecho? ¿No entendieron los peligros? Los padres de Elías se abrieron paso entre la multitud. El rostro de su madre se llenó de lágrimas. Su padre está tenso con una mezcla de ira y alivio. Elías, ¿cómo pudiste? Su madre empezó, luego se detuvo, mirando a su hijo con repentina confusión. Tus ojos. Elías sabía lo que estaba viendo. La vista del guardián había dejado su marca, un brillo sutil en sus iris, como la luz de una estrella capturada. El mismo cambio se mostró en los ojos de su amigo, un recordatorio permanente de su comunión con las fuerzas cósmicas. Mamá, papá, dijo con una calmada certeza que contradecía sus 12 años. Hay algo que necesito decirte sobre las estrellas. En los días siguientes, la historia se extendió por ambas comunidades. La mayoría de los adultos se mostraron escépticos al principio y lo descartaron como un juego elaborado o una alucinación compartida. Pero ciertos hechos fueron más difíciles de explicar.
Los cambios físicos en los ojos de los niños, el crecimiento inesperado de plantas desconocidas alrededor del asentamiento, la nueva estrella que los astrónomos no pudieron clasificar. Luego vinieron los sueños. Los adultos de comunidades tanto humanas como verinas comenzaron a relatar sueños similares de volar entre las estrellas, de ver patrones en el cosmos que tenían un profundo sentido. Mientras dormía pero se desvanecía al despertar. Los sueños los dejaron sintiéndose conectados con algo más grande que ellos y extrañamente más conectados entre sí. Un mes después del nacimiento de Nexus, tuvo lugar el primer evento cultural conjunto oficial entre humanos y BIM. Aparentemente, fue una iniciativa diplomática para mejorar las relaciones. En realidad, había sido orquestado por 8 niños que entendían mejor que nadie la importancia de unir a sus pueblos. El evento se llevó a cabo por la tarde en un campo abierto entre el asentamiento humano y la comunidad fina más cercana. Se compartía comida, se intercambiaba música y se iniciaban conversaciones tentativas entre especies que se habían mantenido a distancia desde que los humanos llegaron a Nueva Terra. Cuando las 3 lunas salieron, Elías y allí intercambiaron una mirada de complicidad. Justo en Q, un rayo de luz cruzó el cielo. Nexus, dando a conocer su presencia de forma visible para todos. Tanto adultos como niños miraban asombrados mientras el guardián trazaba patrones complejos entre las estrellas. Patrones que de alguna manera resonaban con símbolos culturales tanto humanos como divine. ¿Qué es eso? Elías escuchó a un diplomático humano preguntarle a su homólogo divine. Divine vaciló y luego ofreció una respuesta tentativa. Creo que puede ser un guardián. Hay viejas historias. De pie al borde de la reunión, Elías sonrió. El puente entre sus pueblos se estaba formando tal como Nexus lo había predicho. Pasaría tiempo, años, tal vez generaciones, antes de que los humanos y Vine realmente se entendieran. Pero habían dado el primer paso juntos, mirando las estrellas con asombro compartido. Por encima de ellos, Nexus completó su danza cósmica con un toque final. Luego pareció disolverse en el paisaje estelar. No desaparecido, sino esperando, observando, protegiendo el mundo que ambas especies ahora llamaban hogar. Volverá cuando lo necesitemos, dijo Durin en voz baja. Y estaremos listos, respondió Elías, sintiendo el eco del regalo final de Astronix resonando dentro de él. El último dragón alienígena había muerto solo. Pero su legado siguió vivo en el guardián que había ayudado a crear en el puente entre 2 especies y en el corazón de un niño humano que se había sentado a su lado al final prometiendo recordar. Elías miró hacia el cielo nocturno, hacia la estrella que una vez había sido Astrón y susurró, «Gracias». En algún lugar de los patrones cósmicos, sintió una respuesta. No palabras, sino una cálida certeza de que el universo se estaba desarrollando exactamente como debería. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar comentarios sobre lo que pensaste de la historia en los comentarios, ya sean positivos o negativos. Tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima.